Gente real, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Creo que todos hemos soñado con tener una familia feliz, crecer sanos y ser queridos por nuestros padres. Pero en realidad eso no ha ocurrido tantas veces. Yo soy psicólogo, doctor Sergi Ruffi, llevo 25 años en la psicología y me he dado cuenta que muchos padres y madres son muy disfuncionales y tienen algún trastorno de personalidad. A mí me gustaría dedicar el vídeo de hoy en comentar por qué nunca me sentí querido por mi padre. ¿Por qué nunca me sentí querido por mi padre? Y lo hago para que mucha gente conecte con sus historias, lo normalice, se desculpabilice y comprenda que la humanidad es muy compleja y que hay muchos tipos de padres y de madres y que no siempre la culpa es de los hijos. Siquiera, a veces la culpa no es de nadie, pero sea como sea, me gustaría compartiros cómo era mi padre. Tenía dos grandes eslogans que desde que era pequeño lo repetía una y otra vez en la mesa, en la comida, en la cena, siempre. Uno era: la familia te toca, los amigos los eliges. La familia te toca, los amigos los eliges. Eso ya era algo con lo que nos pegaba un toque, ¿no? Dándonos a entender que para él la familia no era importante, ¿no? Sino que los amigos suyos lo eran. Y luego personalmente a mí, lo que me decía constantemente era: ya te has perdido para la humanidad, no te pierdas para Dios. Ya que él era muy religioso, muy católico, y era una forma de amenazarme también, ¿no? Ya te has perdido ante la humanidad, no te pierdas también para Dios, ¿no? La verdad es que tuve un padre con dos personalidades, una dentro de las paredes de casa y otra fuera de las paredes de casa. Una con la familia y otra en el trabajo. Más allá de las paredes de casa y en el trabajo, tenía una personalidad a la que le caía bien a mucha gente, con un humor brutal, un liderazgo increíble, un carisma y del que todo el mundo más o menos hablaba bien. Pero dentro de casa y con la familia era un maltratador verbal, un maltratador psicológico y físico, tremendo. O sea, yo recuerdo cuando sonaba el ascensor, sabía que venía, llegaba, oía las llaves y o yo me ponía a temblar. Mis hermanos también, algunos de ellos, nos poníamos a temblar. Y cuando no venía a cenar o cuando se iba de viaje, sentía una paz, una calma y una tranquilidad increíble. O sea, a mí mi padre me dio cero cariño, cero tacto, cero contacto, cero suavidad, cero abrazos. Me dijo cero veces te quiero, me dijo cero veces perdona, me dio cero tiempo de calidad. Tuve básicamente un padre económico que pagó. Eso sí, pagó, me pagó el colegio, me pagó la escuela, en el cumpleaños me daba regalos, cuando eran los reyes era un tío generoso, los reyes magos era un tío generoso y me compraba casi siempre cosas aunque me hubiera portado mal, ¿sí? Pero nunca quiso saber nada de mí, de cómo era, de mi personalidad, de por qué sufría y de por qué era como era. Jamás tuve una charla profunda con él, jamás. Para él la psicología no existía. Todo era mentira. Las emociones eran mentira. Solo había razón y solo había ciencia. Era un trabajador, un workahólico. Estaba 12 horas fuera de casa, de 8 a 8, médico, todo el día fuera de casa. Y cuando estaba en casa, estaba separado de la familia, estaba encerrado casi siempre en su despacho, estudiando, leyendo, oyendo música, siempre separado, a su rollo, a su bola, separado de la familia. A veces le daban viajes, le daban brotes y entonces aparecía y vamos a ver esta película. Y nos sentábamos todos alrededor de él y veíamos la película que él quería. Entonces yo recuerdo a mi padre como alguien muy autoritario, que no quería, te presionaba. Alguien que era falangista, era de derechas, franquista, lo había dicho un montón de veces, franquista. Y siempre tenía comentarios muy ofensivos sobre la gente, el ser humano, sobre las minorías, sobre el gay, sobre el negro, sobre el gitano, comentarios muy despectivos. O sea, era alguien muy violento y conmigo también era muy violento. Lo fue. No siempre, obviamente. Llegó un punto en el que le tuve que frenar cuando me hizo mayor de edad, cuando le sacaba una cabeza y cuando le dije final. Pero fue un grandísimo violento y recuerdo muchas palizas, muchas pegarme muchísimas veces, pero dos se me quedaron grabadas. Una cuando sin querer rompí un loro que era una cerámica de su padre
le di una patada sin querer, haciendo un poco el tonto, sí, y me cogió en volandas, me dio vueltas en volandas, yo igual tenía, nada, 4 o 5 años, me dio vueltas en volandas, me tiró, me pegó una paliza increíble. Y luego también recuerdo otra, cuando volvía de misa, porque nos hacía ir a misa, él que era un grandísimo pecador profesional, pues nos obligaba a todos a ir a misa, y me olía la axila. Me olió la axila y me pegó un golpe tan grande que me hizo pitar el oído, o sea, me tiró contra la cama y me pitó el oído durante varios días seguidos. Un pip, o sea, me hizo muchísimo daño. Estas son dos de muchas palizas que me pegó, sobre todo cuando era niño y cuando era adolescente. Ya de joven no me dio ni una, ¿sí? Aparte era violento con el resto, era violento con el mundo, o sea, siempre criticaba a todos, se reía de todo el mundo y de todos. Tenía una personalidad volátil, inestable, o sea, jamás eras capaz de anticipar qué padre te ibas a encontrar, qué ser humano te ibas a encontrar, el del buen humor con su cachondeo, risa y todo eso que entonces te descendías y te reías mucho con él porque era un gamberro increíble, o el de la mala leche y la mala uva que te iba a machacar, te iba a soltar la frase y te iba a destrozar el día y te iba a humillar. Te hacía bullying, era un bully. O sea, yo siempre he dicho que me hicieron mobbing y bullying en casa y en el colegio. Los profesores me hicieron bullying y en casa me hizo mobbing mi padre. Era un bullying, se reía de mí, se reía de mi hermano, básicamente de los dos. Pero él salió diferente, él es más dócil, más sumiso y yo soy más rebelde, con lo cual conmigo nunca, jamás pudo, pero me creó un montón de complejos. Me creó un montón de complejos, se reía de mí, se reía de mis errores, de mis fallos, de mis fallas, de mi forma de hablar, de pensar, de moverme, todo, se descojonaba de mí. Y cuando yo, llorando, desconsolado, le decía cosas que me había dicho y hecho, me hacía luz de gas, lo que ahora se llama gaslighting. Os hablo que cuando yo era joven, cuando era niño, adolescente, los 80, 90, no había este conocimiento de psicología, de técnicas de manipulación y de etiquetaje ni de diagnóstico, pero mi padre me hacía luz de gas y muchísima manipulación, muchísima bullying, muchísima, y encaja perfectamente en un trastorno histriónico narcisista de la personalidad. O sea, encaja claramente, con cero culpa, que yo no es que sienta culpa ahora, pero porque tengo conciencia y la conciencia desocupa la culpa, o sea, ocupa el lugar de la culpa, ¿no? Yo no hago las cosas por culpa, sino por conciencia. Él tenía cero culpa porque tenía cero conciencia, cero empatía, le daba igual. Le veías lloriquear a veces, era como un romántico melancólico, pero con canciones, con alguna parte de una película, cuando se acordaba de su infancia, que había tenido un padre autoritario, ausente y económico como era él. O sea, tenía una manera de expresar las emociones de una manera muy infantil y muy puntual. Entonces, él hacia mí lo que me hacía sentir era miedo, era una amenaza constante cuando estaba alrededor de él. Entraba en mutismo, en congelación, en freeze, no me salían las palabras, tartamudeaba y eso hizo que eso generó en mí muchísimos problemas de relación, de comunicación y de personalidad cuando era niño. O sea, yo no acabé loco suicidándome, drogadicto o matando a alguien de milagro. O sea, y luego en otros vídeos contaré por qué creo yo que no ocurrió eso, ¿sí? Pero mostraba un desprecio absoluto por mi yo gamberro cuando era niño, un desprecio, una ira y una rabia absoluto. Nunca me preguntó por qué era así, por qué era tan disruptivo y caótico y broncas. Simplemente me daban más palizas aún y más golpes que los que ya me daban en el cole. Y luego cuando ya me hice mayor de edad y él le sacaba un palmo y le imponía, ya iba al gimnasio. Yo fui al gimnasio para que mi padre me dejara de intimidar, uno. Y dos, para yo poder intimidar. Porque lo que recibes, das. Mierda entra, mierda sale, violencia entra, violencia sale. Yo era un tío violento, yo era una copia de mi padre. Acabé siendo un bully, acabé siendo un tío agresivo, acabé siendo un tío facha, me duró 2 años, luego ya pasé al otro lado. Y acabé siendo todo aquello, el lado oscuro que mi padre había deseado, o que él tuvo también, pero que lo tapaba, acabé siendo una fotocopia. Por eso la gente se cree que yo me llevaba bien con mi padre, me llevaba como el culo. Lo hacía porque carecía de personalidad y era un tío tan sectario que todos acabábamos perteneciendo a su secta, a esa secta de la agresividad, del grito, del golpe, de la pelea y de la amenaza. Presencié muchísimas peleas de él
con taxistas, con algún kiosquero, llegaba a casa con el labio partido, con la camisa rota. O sea, un tío ultra violento. Yo también lo he sido y lo fui. Pero porque tenía ese ejemplo, no porque hubiera nacido de mí, ya que el lado de mi madre, la familia de mi madre real y biológica, son súper pacíficos y súper buena gente. Entonces, de ese desprecio, acoso, bullying y ese miedo, amenaza que yo sentía cuando era un niño, y era adolescente, pasé de repente a cuando ya era mayor de edad y no tenía ningún control sobre mí, sabía que estaba empezando a consumir drogas, como todo el mundo que vive en mi infancia. La verdad es que probar drogas es normal a un momento dado, pero abusar como yo hice, que poca gente lo sabe, lo hacía muy en privado, como yo hice, eso ya no indicaba una buena educación. Y es lo que yo sentí con mi padre absolutamente, un abuso de drogas. Y ahí ya se puso, como hacen todos los tiranos, como hacen toda la gente autoritaria, pasas del autoritarismo cuando eres niño a cuando ya no tienes poder físico, a la indiferencia absoluta, a la negligencia absoluta, al abandono y a la ausencia absoluta. Y así yo acabé siendo un joven perdido, absolutamente perdido. Y él estaba desinteresado completamente hacia mí. No sabía ni lo que estudiaba, ni lo que hacía, ni lo que no hacía, ni quiénes eran mis amigos, ni los nombres de mis amigos, ni si tenía pareja, ni con quién salía. No tenía ni idea de nada y esto se prorrogó y se prolongó hasta el final de sus días. Cuando yo ya era adulto, tenía éxito como psicólogo y tal, jamás vino a mi tesis doctoral, jamás me felicitó por nada, jamás me felicitó por mi cumpleaños. Se le olvidó mi cumpleaños alguna vez cuando yo era niño, se le olvidó de felicitarme estando yo en casa conviviendo con él siendo niño, se le olvidó o no quiso felicitarme el cumpleaños alguna vez. Eso fue durísimo para mí, para un niño, que tu padre, ¿no?, a quien tú admiras cuando eras niño, a tu primera referencia e ídolo cuando eres niño, no te felicite tu cumpleaños. Me he sentido muy odiado por mi padre, súper odiado por mi padre mientras vivía debajo de su techo. Entonces, yo recuerdo incluso, o sea, de adulto jamás me felicitó, ni por los libros publicados, ni por ningún éxito mío, jamás. Y recuerdo, y me ha venido en mente también, cuando estuve en el calabozo cuando era niño, en la cárcel de una noche, una tarde, tal, porque te cogen robando, te pegas con alguien, pegas a alguien. Yo iba con gente, venían todos los padres a buscar a todos mis amigos y a mí me dejaban más tiempo y me dejaban solo. Y mi padre o no venía o venía tarde, siempre, me dejaba ahí y me decía, sí aprenderás. Luego recuerdo una gamberrada que hizo un grupo de gente, vinieron toda esa gente, como 10, 15 personas a buscarme y mi padre me dijo, ahora bajas y te defiendes solo. O sea, no fue capaz ni de defenderme. Y de todo ese odio y rabia que yo le daba pasó a sentir pena hacia ese yo fracasado que fui, ¿no? Que fui entre los 20 y los 30, que no sabía hacia dónde iba. Un saco de complejos, un tío ultra violento y un tío sin futuro, ¿no? Ahí ya se lavó las manos, hizo lo que pudo y dijo adiós. Entonces, yo nunca me sentí querido por él. O sea, nunca me quiso. Y los motivos los tengo claros. O sea, cuando yo nací, mi madre se suicidó. O sea, yo fui un lío ya desde el principio. Fui un reto desde el nacimiento. Fui un reto. Pero además podemos sumar eso, que yo fui un tío rebelde y transgresor. Y fui un tío valiente. Yo no fui sumiso como mis hermanos ni como el resto de sus amigos y gente. No. Fui un tío que le plantaba cara. Aparte, también tenía yo mucho carisma, mucha personalidad, entonces era como una competencia. Seguramente tenía celos hacia mí, porque era un tío guapo también y ligaba mucho. Y él tendría celos porque era ya mayor, yo qué sé, o sea. Y lo más importante es que él sabía que yo sabía. Él sabía que yo sabía. Mi hermano nunca supo, pero yo sabía. Yo sabía la versión real del suicidio de mi madre. Yo la sabía. Y él sabía que yo la sabía, porque me fui a vivir con la familia de mi madre que murió. Y me la explicó no esta parte, sino otra parte, pero al final me la explicaron todos. Entonces yo me transformé en una amenaza constante a la coartada de la versión oficial a la muerte de mi madre que mi padre vendió a todo el mundo. A todo el mundo le dijo que había sido una depresión postparto. Nunca le contó la verdad a nadie y se murió con esa versión y no quiso decir, ni admitir, ni pedir perdón a nadie por nada.
Yo sé que no le caía bien a mi padre, sé que le molestaba y quizá al final, de manera sutil, intuyo, estando lejos, sabiendo, leyendo de mí en periódicos, en revistas, que salía un día por la tele, habiendo tenido éxito, quizá tuvo cierta admiración, ciertos celos, pero siempre desde la distancia. Y ese es el motivo por el que jamás me sentí querido por mi padre, jamás. Y por el que en su lecho de muerte jamás tampoco me llamó ni me pidió disculpas, ni tuve ninguna charla con él. Yo siempre lo hubiera perdonado, siempre lo hubiera querido y le querré y le quiero, eh, pero no, no nos hemos llevado bien nunca, no nos tenemos por qué llevar bien nunca con nuestros padres. En mis libros, Una psicología real, hablo mucho sobre mi infancia y en el último libro, en el cuarto, La belleza de la rareza también. Y nada, chicos y chicas, que no estáis solos. Esto lo voy a poner en la carpetita de YouTube, que se va a llamar Mi Padre y también se va a llamar Familia, porque tengo clarísimo que como mínimo el 50% de la población mundial estamos bastante lejos de tener una familia y unos padres ideales. Y cero culpa por haber salido como hemos salido y por ser como somos. Os quiero. Un fuerte abrazo. Si os interesa o os ha interesado, compartirlo, likes, comentarios, suscribiros. Os quiero, gente real.